tuviera que buscar vida en otro país, ¿en cuál país, a cuál país iría? Igual, un país de aquí de Latinoamérica me iría para Panamá. A mí me gustaría Holanda. A Estados Unidos. Suecia. Me iría a México. Siento que iría como a Australia. Bueno, si yo tuviera que buscar vida en otro país, sería Estados Unidos. Hay un tema del que casi no se habla, como si se tratara de algo prohibido, de algo que no existe. Me refiero a la migración de costarricenses hacia otros países motivada por razones económicas. Ay, o sea, qué estupidez está diciendo, digamos. O sea, ¿quién se va a querer ir de nuestro país? De la Suiza centroamericana, por favor. O sea, aterricen, ¿no? Siéntese, tranquila. Ya no podemos hacer nada. Ya no podemos hacer nada. Fuimos a migración, nos dijeron, yo no me puedo ir para Estados Unidos, no me voy. Miren, que se lleve a la mierda todo esto. La finca, la casa, el carro. Total, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos. Ya fuimos a migración. ¿Y sabe qué? Esas malditas leyes que tienen aquí en Costa Rica, eso es lo que nos está jodiendo. Ah, sí, las leyes pueden ser aquella chiquita. Ese fueron. Mire, es cierto, lo hice, ¿y qué? Bueno, Ramiro, pero cuando nos saque el banco de aquí, ¿para dónde nos vamos a ir? Ahorita nos vamos para abajo de un puente, en algún lado nos reciben. Ay, no, Mire, ¿cómo si puede no ser? nos vamos para donde sus papás o nos metemos en un bache de esos de los cafetales donde meten a los indios, ahí alguien nos da. ¿Por qué? Porque este maldito país no piensa en que uno se va para Estados Unidos o quiere irse para Estados Unidos porque uno es un honrado, porque uno quiere hacerle frente a las deudas, uno quiere, tal vez darle a ese hijo que uno tiene por fuera, también darle lo que se merece, pero ahí no lo dejan. Aquí nadie le tiende la mano a uno, no hay dónde, no hay a quién pedirle trabajo, no hay a dónde irse. ¿Y qué? Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Teníamos parte de la obra de teatro que se montó para la defensa pública de la tesis que lleva por nombre La migración hacia Estados Unidos desde la zona de Los Santos, un abordaje desde la psicología de la liberación, presentada por las estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad de Costa Rica, Girani Navarro y Yasmín Agüero, para optar por el grado de licenciatura en Psicología. Con ellas compartiremos los descubrimientos alrededor de este tema y el por qué como país debemos de ponerle atención a esta realidad que involucra a muchas familias costarricenses y particularmente a muchos jóvenes. Ay, o sea, muchachos, ¿qué le pasa, digamos? Ay, ¿usted no ve que nosotros vivimos en una Costa Rica tan pacífica, tan democrática, ay, tan inclusiva? Ay, no sé, ay, qué lindo. Bueno, vamos a hacer una pausa y no se despeguen, ya volvemos con más de Materia Gris. Bueno, ya déjese de tanta carajada, hable. ¿Qué es lo que va a decir? Es que yo estaba pensando, Pensa. usted tiene impedimento de salida. Sí, ¿qué? Ya lo sabemos. Hoy todo el santo día me lo han dicho y usted también me lo ha venido recriminando. No, ya pare con esas cosas. Pero yo no tengo impedimento de salida. ¿Y? Y que yo me puedo ir allá y sacar las deudas de aquí. ¿Qué? Sí, eso. Usted sabe que yo soy muy valiente. Y tal vez lo pueda hacer. ¿Usted es idiota o es que sí hace? ¿Cómo se va a ir usted? ¿No se ha visto en un espejo? Véase en un espejo. ¿Ve lo que es? Una vieja campesina que con costos tuvo 6º grado y se va a ir para Estados Unidos así, muy bonito. ¿Y allá qué va a hacer? ¿Quién la va a recibir? ¿A dónde se va a ir? Usted, con costos habla el español, no va a hablar el inglés. Y sé que se va a ir. ¿Cómo se le ocurre? Es más, ni siquiera lo piense. Y aquí, lo que se dice es porque mando yo. En esta nada. En esta casa se manda y no se habla más del asunto. Majaderías esas que tiene que estar. Voy a ir a dormir y deje de estar pensando tonteras. No, se le ocurriría más tonta. ¿Sabe qué? Yo sé que me dijo cosas que me dolían, pero era la verdad. Y
¿Qué va a ser una vieja ignorante como yo en otro país? Una vieja que no sabe nada, que nunca ha trabajado. Solo a mí se me ocurrió irme para allá. ¿Cómo que qué va a hacer? ¿Usted no ve cómo tiene esta casa de aceitica? Mire, mijitica, usted ya puede lograr mucho, pero dígame una cosa. ¿Usted en verdad se anima a irse para allá? Ay, Clarita, usted me pregunta eso. Vea, yo veo esto como una guerra, pero la guerra, yo se la gané a la vida. ¿Usted cree que si tuve valor para decirle a la vida, aquí estoy yo, aquí está Ángela, no me va a sobrar valor para irme para allá? Las estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica, Girlani Navarro y Yasmín Agüero, fueron las encargadas de darle forma a la tesis que lleva por nombre La emigración hacia Estados Unidos desde la zona de Los Santos, un abordaje desde la psicología de la liberación. Bueno, chicas, felicidades por el logro. Decíamos al inicio del programa de que este es un tema muy poco tratado en el país. Cuéntenos cómo surgió el interés de tratar este tema y particularmente desde la psicología de la liberación. Bueno, el tema tenemos que reconocer que hay unas implicaciones subjetivas tanto de Yasmín como mías. Yasmín viene de Palmares y yo cerca de la zona de Los Santos, entonces creo que esta parte de estar cercana a la vivencia de familiares y personas muy significativas que se van, te hace cuestionarte el por qué la gente se va, y específicamente de una zona rural hacia los Estados Unidos, inclusive, digamos, pensar en cómo los campesinos se las ingenian, ¿verdad?, sin saber hablar inglés para irse y todas las cosas que esto conlleva. Cuéntanos un poco qué es exactamente psicología de la liberación. Es un paradigma, ¿verdad?, de psicología, un enfoque donde, bueno, su principal exponente es Martín Baró, es un guatemalteco, ¿verdad? También se le conoce como teología de la liberación y se enfoca principalmente en el conocimiento a través de los pueblos, ¿verdad? Como esa concientización de las personas del por qué se dan las cosas, las situaciones y el para qué, digamos. Es como buscar una concienciación del pueblo, digamos, hacia diferentes problemáticas o temas que vayan surgiendo dentro de las comunidades. También podríamos decir que la psicología de la liberación implica, digamos, una pregunta y digamos, no ubicar el poder en las personas que llegan como investigadoras o como interesadas en un tema, sino el poder está en la gente que acompaña ese cuestionamiento que nosotras en este caso iniciamos y que los logros o los resultados es llegar a una pregunta sobre por qué la gente se va y si la gente se va, como decirlo así, en piloto, digamos, como decirlo, sin pensarlo, y llevarlos a una concientización y a la búsqueda de nuevas soluciones para que no impliquen la migración o por lo menos el entender que se van por una situación específica. Bueno, cuéntanos cuáles fueron los objetivos que se plantearon al iniciar esta investigación. Bueno, el principal objetivo era como obtener los insumos de estos imaginarios, que, bueno, y trabajar como en 3 poblaciones dentro de la comunidad de San Pablo de León Cortés. Fue jóvenes del Colegio Tecnológico Profesional de San Pablo, líderes comunitarios de la comunidad, valga la redundancia, y emigrantes en retorno. Entonces, lo que buscamos fue como desde diferentes poblaciones hacer, bueno, con los líderes y con los emigrantes trabajamos con cuestionarios y algunos eran cuestionarios cara a cara, ¿verdad? Como para profundizar un poco en las respuestas que ellos daban, ¿verdad? Y un poco en las historias de vida de los emigrantes en retorno. Y el trabajo con jóvenes, que fue un cuestionario, pero más que el cuestionario fueron unos talleres, alrededor de 7 talleres fue los que elaboramos con los jóvenes, ¿verdad? Como para obtener estos insumos. ¿Cómo ven ellos la migración? ¿Qué ven? ¿Por qué? ¿Por qué se da? Y bueno, como todas esas interrogantes que surgen alrededor de lo que es el tema de la migración hacia Estados Unidos. Básicamente a la población se le preguntaba sobre imaginarios de Costa Rica, porque para una población que es, digamos, una comunidad que es transnacional, donde hay afluencia de inmigrantes y salida de costarricenses hacia los Estados Unidos, debemos cuestionar cuál es el ideal de Estado-Nación o qué es ese concepto de costarricenses que impera ahí, qué es el concepto de Estados Unidos que ellos tienen, cuáles son sus imaginarios acerca de Estados Unidos y cómo con estos 2 imaginarios se construye el concepto de emigrar hacia Estados Unidos. Cómo es que se naturaliza el hecho de que
mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo se vaya para Estados Unidos y que no logremos ver que hay causas estructurales y que hay una carencia, por ejemplo, de empleos en la zona, que hay una carencia de intervención estatal y que muchas de las cosas que se resuelven en la comunidad se hacen por medio de las remesas, y aún así decimos que esta población no es valiosa o les achacamos todos los cambios negativos en comunidad a esta población. Entonces, por medio de estos cuestionamientos, nosotros nos basamos para ir generando nuevo conocimiento y que ellos mismos reconozcan en sus discursos, en sus historias pasadas, cómo han resuelto los problemas y cómo de repente la migración viene a ser una válvula de escape que beneficia mucho al Estado, que se desentiende, digamos, de realizar políticas públicas en la zona, pero también beneficia mucho a las élites quienes se las ingenian para captar los ingresos que regresan, digamos, por conceptos de remesas. Bueno, al hablar de este tema de la inmigración siempre surge la inquietud de qué tiene en especial o cuáles características especiales tiene la zona de Los Santos con respecto a otras partes del país. Quizá nos puedan contar un poco cuáles son estas características que ustedes encontraron. Bueno, podríamos decir que la zona de Los Santos es una zona principalmente desarrollada por agricultura cafetalera, ¿verdad? Y bueno, a partir de los 80s con los PAES es una área muy golpeada, ¿verdad? Entonces se buscan como otras alternativas para mantener la tierra, las fincas, ¿verdad? Y todo esto, y bueno, la migración surge como parte de una respuesta a este tipo de situaciones, ¿verdad? Y también el hecho de que es una zona donde la migración se ha dado ya desde hace alrededor de 35 años, 30-35 años, es una zona que se construyó a través de la migración de personas de San José de Pérez Celedón, etcétera, hacia ese lugar. Y bueno, suele ser como dentro del imaginario, la migración hacia Estados Unidos, algo muy cotidiano dentro de la zona, ¿verdad? Es como parte ya de la vivencia que ellos desarrollan durante todo el tiempo. Yo creería que tal vez, digamos, inclusive lo que nos decían los jóvenes, una de las preguntas finales era, ¿qué cree usted que hace diferente a esta zona? Y ellos dicen que no tenemos trabajo y que la gente se va para Estados Unidos, básicamente. ¿Cómo fue el proceso en esos 3 años desde que iniciaron la tesis? Cuéntenos un poco, y todo el público, ¿cómo fue el proceso que han llevado en este tiempo? Bueno, lo que fue el trabajo de campo lo hicimos como en 6-10 meses, más o menos, por ahí. Y ya después la sistematización, sí duramos un poquillo más, como 1 año, entonces llevamos en realidad como 3 años en el proyecto. Bueno, luego de estos 3 años de trabajo, cuéntenos qué aportes puede dar esta tesis tanto al campo de la psicología como al país en general, ya que es un tema bastante desconocido, y qué pueden aportar ustedes en esto. Bueno, principalmente yo diría que visibilizar una problemática y reconocer, porque siempre hablamos de los inmigrantes que llegan, ¿verdad? Pero nunca reconocemos que en este país hay personas que se van, y que se van porque hay causas estructurales y hay causas sociales y porque hay estrategias de las comunidades que han hecho que ellos tengan esa posibilidad de salir del país hacia Estados Unidos, en este caso. Principalmente visibilizar eso, visibilizar las migrantes, a las personas migrantes, no desde los estigmas y no desde la cosa patologizadora, digamos, de los 80s, ¿verdad? Donde psicólogos decían que la gente se iba y se enfermaba y se deprimía. Nosotros decimos, ok, sí, la migración genera una serie de cambios, pero ¿cómo es que estos cambios nos pueden a nosotros ayudar para ver el ser humano en su integridad más allá de las carencias? Integrarlo, darle voz a esos jóvenes que se sienten culpables, por ejemplo, porque sus papás se fueron para Estados Unidos y quieren darles una mejor vida, ¿verdad? Entonces, un poco es visibilizar todas estas situaciones, visibilizar la ausencia de políticas públicas en la zona de Los Santos, la ausencia de empleo en esta zona, visibilizar todo lo que son estas estrategias y resistencias de esta gente, esta capacidad de resiliencia ante la adversidad, de gestionarse su propio desarrollo en ausencia de estructuras para desarrollarlo. Y yo creo que en el campo de la psicología específicamente, nosotras mismas nos dimos a la tarea de dejar como los feudos de teorías, ¿verdad? Y comenzar a construir, porque resulta que cuando llegas a trabajar en comunidad tenés que ser muy flexible, uno tiene que abrirse a las posibilidades, y entre eso implicó, como lo decía la compañera, estos 7 talleres, pasar la migración por el cuerpo. No, yo pensaría también que a nivel de lo que es psicología,
el aporte va también a nivel investigativo, ¿verdad? Es el hecho de llegar a una comunidad y no decir nosotros somos las que sabemos, nosotros somos las que tenemos toda la razón, ¿verdad? Y todo el asunto, sino es construir con esa comunidad, con esas personas y verlos como participantes, no solamente como objetos de estudio, sino como sujetos, ¿verdad? Y que ellos son los que viven diariamente esa realidad, digamos, en esta comunidad de la migración hacia Estados Unidos y partir de ese conocimiento, como decía Girlani, de la resistencia, resiliencia, de lo que son ellos capaces de construir y hacia dónde quieren llegar, ¿verdad? No es solamente decir, estos son mis objetivos, esto es lo que yo quiero y ya, punto, sino es ver, bueno, qué es lo que ellos viven, cómo lo viven, qué quieren también, qué alternativas proponen ellos, porque muchas veces ellos ven la situación, pero también tienen mucho que aportar, digamos. Bueno, muy bien, muchachas, vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos con el cierre de nuestro programa. Ni cerca. Ya voy, ya voy. Ángela. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo ha cambiado? Ay, es que ese país le hace unos toquecitos son en todo sentido. En cambio, David, tú eres niñitico, no has cambiado en nada. Pues sí, Dave, me ha tocado muy duro también aquí. Pero cambiamos mejor de tema, porque eso de los cambios como que no nos va muy bien. Los chiquillos, ¿dónde están mis hijos? Ay, yo los quiero abrazar, los quiero besar. Porque vean, ay, aquí ustedes saben lo que les trae. Les trae un reloj, la última tecnología, el teléfono, hasta con pantalla de esos de que se ven. Ay, y las computadoras, una portátil para cada uno. Usted no sabe todo lo que les trae. Ay, pero no se ponga así. Yo a usted también le traje cositas. Vea, no solo eso, ¿se acuerdan cuando se lo mandé hace como año y medio? Ahora le traje un Rolex original y unas coronitas de Oscar de la Renta. Porque, bueno. Vio, qué bueno. Y cuando ese tal Oscar de la Renta se acabe y cuando ya no tengamos más plata. Un momento, Ramiro. ¿Cómo es eso que Oscar de la Renta se me va a acabar? Te voy a ser muy sincera. Aquella Ángela, ¿se acuerda del vestido de Michela? Que tenía que lavar para el Día de la Madre, para Navidad, para ir a reuniones, hasta para Semana Santa tenía que ponerlo. Y ahí está guardado. Pues ya eso hay que desecharlo, porque esa Ángela ya murió, Ramiro. Lo mismo, aquella Ángela que con costos tenía agua florida y poquitico, ¿verdad? Porque qué tal que se me gaste, ya esa no existe, Ramiro. Yo ya no me voy a acomodar a aquello, de hecho, solo chicas viejos. Y fácil, cuando se acabe la plata. Me fui la primera vez. ¿Quién sabe cuántas me duré? Qué estresado está, Ramiro. Mejor me voy a descansar. Ay, lo que es la vida. Antes tenía deudas, pero tenía familia. Ahora tengo a Oscar de la Renta, un Rolex, no tengo deudas, pero no tengo familia. Vimos que esta presentación incluyó una obra de teatro. Cuéntenos un poco cómo se relaciona o cuál puede ser el aporte del teatro a una tesis como la de ustedes. Bueno, como lo decíamos, esta tesis implicó metodologías mucho más flexibles y entre ellas encontramos lo que es dramatizar. Por ejemplo, en el caso de jóvenes, el proceso de migrar hacia los Estados Unidos desde diferentes contextos como ellos se lo pudieran imaginar. En este caso en especial utilizamos una publicación del Instituto de Investigaciones Sociales que es la historia que se llevó a un guión
y el grupo de teatro Las Yuntas lo interpretó. En este caso, como se vio en la presentación de la tesis. Algo muy importante es que al hablar de tema de migración, hablar un tema que no solo nos pasa la factura en lo económico, en lo político, en lo social, también nos pasa la factura en lo subjetivo y en lo afectivo. Entonces, la posibilidad de ponerse en el papel de esa persona que migra nos permite pensarnos desde otras realidades y llevar a cabo esa pregunta final que nos decía, el protagonista: ¿valdrá la pena migrar o no valdrá la pena? ¿Por qué lo hacemos? Felicidades por su trabajo. Y bueno, si alguien quisiera conocer un poco más sobre esta tesis, ¿cómo podría ser? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la tesis va a estar muy pronto ya en las bibliotecas y nos pueden contactar al siguiente correo electrónico: yirlanv@gmail.com, gmail.com. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Materia Gris. Y bueno, ustedes los esperamos la próxima semana en una edición más de Materia Gris, aquí en Canal 15, Televisión con Sentido. Bueno, una vez terminadas las deliberaciones del Tribunal Examinador, de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, este tribunal considera el trabajo final de graduación aprobado con distinción. Y recomienda la difusión y publicación de la obra parcial o completa. Este tribunal le comunica a las postulantes el resultado de la deliberación y las declara acreedoras del grado de licenciatura en psicología. Muchas gracias y felicidades.